Bueno, de parte de la raza acá de Nuevo León, sí, como se atravesaron las actividades y la verdad, prácticamente el 100% del equipo operativo de esta primera generación, pues se involucró en actividades en la Ciudad de México y acá en Nuevo León. Se nos retrasó un poquito este tema, pero ya esta semana nos vamos a poner al corriente. De hecho, pues vamos a ir a marchas forzadas porque tenemos que sacar la conmemoración del 8M, que pues bueno, todo el mes de marzo es un mes propicio para hablar de ello. Bueno, tiene todo el año, ¿verdad? Pero en este caso, el mes de marzo. Y también ir viendo el tema de la soberanía energética, ¿verdad? Y pues esta semana, mañana tenemos ya reunión en Cadereyta, en una comunidad de por allá, del municipio que está aquí, pues ya prácticamente conurbado con Monterrey, y nada más un seguimiento con otra con la que ya habíamos empezado, con la que tuvimos la primera fiesta convivencia en Juárez, Nuevo León. Pero esta semana, digamos que tenemos las reuniones y ya dependiendo lo que diga la comunidad, celebraríamos o haríamos la convivencia para este fin de semana o si no, el siguiente semana, ¿no? Para tampoco, ahora sí que vamos a depender de ellos y de ellas para que se la organización, pero ya vamos con todo. Así que primero que nada una disculpa por este retraso, pero ya bien puestos y motivados con todas las evidencias que han subido por ahí en el grupo, que están muy padres, pues no nos queremos quedar atrás acá en Nuevo León, ¿verdad? Y pues bueno, aquí andamos. No, hombre, como siempre se ha comentado en estos espacios, sabemos que a veces los tiempos no se dan y pues la apertura o la libertad que da el planteamiento que nosotros les ofrecemos, pues es esa posibilidad de esa flexibilidad que tenemos en cuanto a los tiempos y demás. Pero antes de pasar a otra persona, si te gustaría compartirnos cómo fue, cómo se vivió la conmemoración allá el 8 de marzo, qué pasó, qué fue ahí en el estado, algo que nos quieras comentar. Pues bueno, hubo ¿cómo se llama? Una marcha, ¿verdad? De compañeras, de colectivos. Obviamente de parte de la Red Estatal de Círculos de Estudio de Nuevo León participaron las compañeras, por ahí la compañera Krupskaya, que no está ahorita conectada, que es parte de la red, convocó a través del Frente Amplio y pues fue una manifestación pacífica, en la parte en la que participaron las compañeras. Fue también un tema que se trató también desde un sentido cultural y ya después, posterior a ello, hubo unas cuestiones ahí un poco violentas, pero bueno, eso ya es un tema aparte. Y también esto suscitó a la autoorganización de compañeras para la realización de diferentes eventos dentro del Comité Ejecutivo Estatal, que de hecho el día de ayer tuvieron un encuentro de mujeres Morena con el comité para asumir compromisos. Me gustaría que esto lo platicara más Krupskaya porque pues ella estuvo ahí. Yo pues por obviedad no, pero sí estuve enterado y viendo también ahí las convocatorias. Pero bueno, se vivió. Yo creo que en Nuevo León este tema, primero la manifestación, que no es muy habitual o que no era muy habitual en el estado, ya ha sido ejerciendo más manifestación pacífica y pues obviamente pues de manifestar el deseo, ¿verdad?, de la transformación en diferentes áreas, aspectos. Ahorita hay temas importantes en el Estado, pero en el caso de las mujeres, pues sí se vio cada año se ve más representatividad y sobre todo de compañeras y colectivos, ¿no? Y pues bueno, eso es así como que grandes rasgos. No sé si una compañera que estuvo ahí en las manifestaciones pueda comentar algo, no sé si Carmelita o Brenda, y si se conecta a Krupskaya a tiempo, pues ella tendría más información más fehaciente, ¿no? Vientos, muchas gracias, gracias por compartirnos.
Seguimos. ¿Quién quiere participar? No sé, ahí nos hacía la propuesta el compañero de alguna de las compañeras del estado de Nuevo León que quiera compartir, o alguna otra persona que nos quiera decir cómo les fue en las actividades de la semana pasada. No se amontonen así poco a poco y uno por uno, porque si no, no nos vamos a entender. Adelante, Margarita, te escuchamos. Gracias, una disculpa porque estoy desde un celular y me cuesta trabajo adaptarme, no le encontraba la manita, pero bueno, aquí estamos. Bueno, con respecto al 8 de marzo, como lo comentamos ahí en el grupo, igual aquí en el pueblo donde yo radico, hicimos una actividad, incluso fue para mí muy significante porque todo en torno al modelo EPC, digamos, dentro de la educación popular, y fue una actividad muy linda que incluso superó las expectativas en relación a que este primer intento lo hicimos entre 5 compañeras de la estructura que aquí tenemos en el pueblo, y dada la tendencia a crear un círculo de estudio por sectores o diverso, estamos en ese esfuerzo, ¿no? Y entonces surgimos la idea de que hiciéramos grupos en cuanto a cada quien con su comité de colonias. Y algunas, pues, de este grupo de 6 mujeres que estamos, 2 de ellas están en una misma colonia, etcétera. Pero sin embargo fue un evento exitoso en el cual también contactamos a una abogada y a una psicóloga de la PGJE para efecto de que dieran una temática en relación a la violencia de género. Y también nos aceptó la invitación una compañera indígena de otra subdelegación de acá para hacer también una temática en cuanto a esta comunidad de que ellos representan acá, ¿no? Y asimismo enriquecimos el programa con el reconocimiento de una chavita por acá que está pues apuntalando en la disciplina deportiva del softball, representando a México, y pues necesitaba apoyo. Entonces fue una actividad que nosotros incluso habíamos estimado pues a lo mejor unos 20, 30 personas, y fueron pues ahí subió las fotos alrededor de 50, 60. Y se derivó una efervescencia muy padre porque incluso empezaron en esas mismas listas de difusión que abrimos por WhatsApp, empezaron después de que pues no falta la que sube las fotos al Facebook, y empezaron, oiga maestra, que disculpe, ya me enteré que el evento estuvo padre, pero no, o sea, una serie de disculpas como, ¿y cuándo va a ser la otra? Y así, entonces esas señales son súper padres para efecto de seguir pues programando otras actividades, que de hecho es la idea en este mes. Y en esa misma semana, esta fue el 7 de marzo, el lunes, y el 8 ya estaba programada pues el 8M en La Paz, pues con toda la palomilla de lo que es el movimiento de Morena, y pues ahí sí, pues un magno evento de más de 130 personas, y honestamente sí estuvo cargado de participaciones, pero estuvo bonito. Igual, pues ojalá y de ahí se derive muchísimas otras cosas favorables, que no nada más quede en un evento y ya. Entonces ahí estamos también con la idea de aprovechar este positivismo que se dio con las compañeras y compañeros que también asistieron. Y también en esta misma semana se dio una entrevista de radio, y ahí mismo se dieron cuenta quiénes son esas mujeres que están en la plaza del pueblo dando vida, ¿no?, a la esencia de los pueblos. Y pues se acercó, es un chavo que incluso viene, no sé si de Michoacán, ya está radicando acá desde hace unos 8 años, y abrió su espacio de radio por Facebook, y él se acercó. Entonces, ¿por qué no se lanzan ahorita acá? Y yo les abro un espacio para que en vivo digan y compartan cómo es que surge esta idea, está súper padre y bla, bla, bla. Entonces aprovechamos, y ahí también nos entrevistaron, aceptó la compañera indígena, la abogada no, porque se tenía que regresar a La Paz, ya era noche, pero fue también algo muy padre. Y en esta semana y lo que establecimos 1 o 2 actividades en este mes para efecto de hacer algo creativo o recreativo, y con unas temáticas que están por confirmar. Entonces, digamos, esta semana va a haber una caminata a la playa de unos 2, 3 kilómetros. Ahí por ahí alguien consiguió ya un patrocinio de playeras, y va a haber otra dinámica otro día con alguna temática ya enfocada a lo que más o menos se rescató
de las mujeres que asistieron en este evento, me refiero aquí en la comunidad. Y pues lamentablemente también pasó algo con la marcha que pues cada 8 de marzo se hace acá, pero fue algo triste porque pues tenemos un gobierno estatal morenista y por primera vez en la historia hubo daños serios ahí en el edificio del gobierno. Fue algo que sí nos pegó, pero sin embargo también está la seria sospecha de que por ahí pues igual con esta guerra mediática a nivel mundial, nacional, pues también andan grupillos ahí pues incentivando esta violencia nunca visto aquí en el estado. Entonces, se hizo un llamado serio, lamentable, y pues seguimos en la lucha de estos pues fenómenos que se dan, ¿no? Propiciando pues una serie de cosas lamentables, pero bueno, se identificaron a 2, 3 elementos por ahí que también ya se están en proceso de investigación, pues para efecto de ver la intención de todos estos golpes, ¿no? Y pues hasta ahorita sí, así vamos, ¿no? Honestamente yo me hago bolas a veces en estas reuniones porque, por ejemplo, a mí me encanta lo que es el modelo EPC, pero así como estas reuniones hacemos, también nos convoca a reuniones el compañero Diego Ríos para de manera así exponer lo que es el balance con lo que acontece a nivel nacional y estatal y poder compartir también los referentes exclusivamente a círculos de estudios. Y de pronto puedo estarles compartiendo algo de eso, pero creo que ahorita es solo 8M y pues bueno, ya dejaré esto de los círculos de estudios con el compañero Diego Ríos el día jueves, miércoles tengo entendido que va a ser. Gracias, es todo. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti, Margarita, gracias por compartir. Sí, cuando hacemos trabajo territorial, cuando nos toca hacer trabajo en la comunidad, luego nos abrumamos por la realidad que es tan grande, tan fuerte, hay tantas problemáticas, hay tantas cosas que nos llegamos a abrumar, pero es bien importante esto, el podernos echar el hombro con otras instituciones, con otros organismos, sumar voluntades, sumar a más personas, y qué chido que en su comunidad se hayan podido poner a chambear y que vayan generando actividades tan bonitas, y que evidentemente pues eso provoca o va generando la bolita de nieve que después va creciendo y que nos va a ayudar a tener muchas actividades por allá. Y bueno, todos vivimos estos contrastes de la conmemoración que se vivió la semana pasada, y bueno, es con algo que tenemos, hay que lidiar con estas resistencias, con estas cuestiones, pues que todos sabemos, ¿no? De violencia que se generan ahí alrededor, pero que no tenemos que perder el foco y ver lo importante que es, pues, lo que se conmemoraba el día, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Margarita. Sari, te escuchamos, compártenos cómo les fue a ustedes, qué fue lo que hicieron, cómo han sido sus actividades por allá, en Ixtlalpan. ¿No? Hola, buenas Adelante. noches. Se corta un poquito, Sari, no sé si sea solo yo, pero como que yo no te escucho bien, no sé si se estén escuchando los demás. Sí, se corta mucho. Ok, Sari, si te parece bien, en lo que incorpora otra vez tu señal, vuelves a agarrar ahí la Pues, onda. como sí, pues que Ok, en lo que ahí llega la señal para Sari. Jime, te escuchamos, cuéntanos cómo les vaya en el norte del país. Hola a todas y a todos. Pues la verdad es que nos fue súper bien. Las facilitadoras se pusieron las super pilas, apoyaron muchísimo. Para la marcha se hizo una convocatoria desde la Círculo de Estudio de Doñitas Antifascistas. Ahí estuvimos. Además, ellas colaboraron en la organización de la marcha con las otras colectivas.
Y estuvo bien padre porque estuvimos en el municipio de Cuauhtémoc, decidimos hacerlo ahí mismo donde estamos haciendo las actividades del EPC, en lugar de trasladarnos a Chihuahua. Y la marcha estuvo muy nutrida, estuvo muy bonita en tono de que fue una marcha pacífica, fue un 8M pacífico. En Chihuahua no, en Chihuahua capital sí estuvo más activo, por así decirlo, más violento. Pero en Cuauhtémoc estuvo tranquilo, fue la primer marcha en donde estuvimos juntas las morras marchando, entonces también fue una experiencia muy bonita. Y el sábado se hizo la actividad en la colonia, pero para eso me gustaría que Jime, la otra facilitadora que está aquí, nos platique cómo les fue. Gracias. Gracias Hola. a ti, Jime. Adelante, Jimena Chávez. Te escuchamos. Pues nosotros, pues los vecinos solitos se organizaron, pusieron el lugar, vimos que íbamos a comer y pues les llevamos un folletito, una hojita, explicándoles por qué se conmemoraba el 8M. Y ya después nos pusimos a platicar, pues, cómo andaban ahí en la colonia, que si se sentían mal por esto, por aquello. Fue una plática, pues, muy, muy bonita, la verdad. Comimos cevichito porque es Semana Santa. ¿El qué, perdón, Jimena Chávez? Perdón, ¿el qué? ¿Qué comieron? Ceviche. Ah, ceviche. Qué rico, nos antojas. Es bien interesante cuando vamos luego traemos la meta o la encomienda de que vamos a trabajar un tema en comunidad y ahí vamos jalando hilo o vamos ahí sacando cosas y se van generando otras problemáticas, otras acciones que necesita la comunidad y ahí vamos reforzando con lo que traemos. Por eso es bien importante esto de la flexibilidad y qué bueno que ustedes lo puedan llevar así. Muchas gracias a Jimena Chávez y a Jime. Ahora sí, Sari, esperemos que ahora sí ya podamos escucharte. Hace rato teníamos ahí problemas con tu conexión. Te escuchamos, Sari. Bien, pues yo considero que, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escucho ahora? Todo bien. Ah, ok. Pues que considero que no es, pues nos fue bien, a pesar de que, pues, bueno, la intención de hacerlo el viernes a la 1, pues era para captar a los padres y madres de familia del kinder que está a un ladito, y bueno, pues fue una buena estrategia porque, pues, como se platicó con la directora del kinder, pues nos ayudó a repartir las invitaciones y pues tuvimos pues ahí una audiencia buena. Como ya lo había contextualizado, pues aquí no se había hecho esta situación ni partidaria ni mediante los círculos de estudio, ¿no? Se hacen en otros barrios y tal vez esta conmemoración hubiera sido un poco más nutrida, pero creo que es fue un buen inicio porque pues tuvimos gente que por primera vez pues escuchaba de esta parte, ¿no? Y pues lo que me encantó, lo que me gustó bastante, una de las cosas fue que los niños, los pequeñitos, pues se acercaron ahí con la maestra Vivi a jugar con los derechos humanos, y también había otra compañera que puso unos dibujitos y pues ahí de mujeres pues que han forjado en México tanto la lucha como en algunos aspectos académicos o técnicos. Y bueno, también pues la participación que nos hicieron los artistas son algunos pues ya los conocía de antaño, como la compañía de teatro, que pues son artistas que están siempre buscando construir y pues apoya, ¿no? Y el ballet y la joven que participó cantando, pues son personas que apenas conocí y pues bueno, fueron sin problema, poniendo su talento, y creo que eso pues estuvo muy bien, estuvieron muy atentos.
las cosas que hubo de extra y que no estaban planeadas es pues que una señora que se dedica a hacer costura me dijo, ¿puedo llevar unos regalitos? Y yo dije, sí, no sabía qué iba a llevar. Llevó por ahí unas servilletitas. Me dijo, pero les puse su tarjetita. Le digo, no, sí está bien. Y ya ella decía que las rifáramos y le digo, no, mejor vaya dándoselas como lleguen, ¿no? Para que no se haga como, pues sí, que no se vaya a lo mejor alguien como, pues sí, que se sintiera mal. Y al final, unos 2, 3 días antes, un compañero que no es del municipio me dijo que si podía ir a regalarnos ahí unos libros de la Brigada para Leer en Libertad. Entonces, pues, estas 2 cosas no se planearon, pero bueno, estuvieron y creo que estuvieron muy bien. La reflexión que nos llevamos para la próxima conmemoración o festividad es que, bueno, lo comentábamos, se hicieran actividades, pero como más enfocadas a las niñas y los niños, ¿no? Algo más lúdico, o bueno, a lo mejor en la comunidad, pero algo más lúdico. Eso sería lo que les puedo comentar. Sari, muchas gracias, gracias por compartir, felicidades por las actividades que llevan ahí en Nextlalpan. Ojalá también tengamos la oportunidad de algún día poderles ahí acompañar. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona que nos quiera compartir cómo le fue en la actividad de la semana pasada? Si no fuera el caso, vamos a pasar a al siguiente punto, que es la presentación que nos va a hacer Alejandro Marín. No voy a dar introducción ni mucho menos para que él solito se presente y nos diga de qué va a tratar la sesión de hoy. Y pues no queda más que disfrutarlo mucho. Así que todas atentas y atentos. Alejandro, adelante. Hola, buenas noches, compañeras, compañeros. Espero me escuchen bien, porque donde estoy está cayendo un aguacero. Pero bueno, gustoso de estar aquí con ustedes. Vamos a hablar de soberanía. Chit me va a hacer el favor de pasarles la presentación en pantalla. Porfa, si puedes ponerla. Y vamos a, si la puedes poner ahí en pantalla completa. O hacerla un poquito más grande. Vamos a empezar con una actividad reflexiva y de discusión, de debate, poniendo unas fichas. Si pones la segunda pantalla, por favor, Chit. Ustedes ven en pantalla algunos conceptos que están asociados y están derivados de lo que históricamente ha sido la idea y el concepto de soberanía. Algunas discusiones que daremos en esta sesión y en el trabajo de grupos han sido parte de las discusiones que se han dado a lo largo de la historia de este concepto. Las delimitaciones, los alcances, las posibilidades que se tienen desde un gobierno, desde un soberano, para ejercer el poder, ejercer las atribuciones que se confieren en materia política o en materia jurídica para estos conceptos. Sabrán ustedes que este concepto de soberanía ha sido transformado socialmente y ha transitado de un concepto político, eminentemente político, a un concepto jurídico, así como ha ido transitando también de la idea de una divinidad, derivado de una divinidad, de una instrucción divina para ejercer la soberanía. También se ha ido transformando a después personificarlo hacia el soberano y después hacia la sociedad, que es la soberana. Y ahí ha habido debates que ya iremos comentando un poquito sobre la sumatoria de las voluntades de los individuos como parte del ejercicio de soberanía, o la soberanía solo es posible cuando se da la colectividad per se, las soberanías nacionales, por ejemplo. Así que la primera actividad vamos a discutir sobre las ideas preconcebidas en materia de soberanía, lo que cada uno de nosotros, de nosotras ha aprendido, ha leído, ha revisado, puede ser en la escuela, en la prensa, en las redes sociales, con motivo que ahora, pues durante la 4T y en los temas recientes, está muy en boga retornar a la asunción de la soberanía. Así que en nuestro ejercicio colectivo, comunitario, en nuestro modelo EPC, pues el tema de soberanía hace mucho sentido porque nuestras actividades van aterrizando
minuciosamente hacia ejercer esta soberanía en lo colectivo. Así que hoy vamos a debatir, siéntanse con toda la confianza de expresar ideas, contraposiciones, reproches también si quieren. Y la primera actividad consistirá en que cada uno de ustedes debe escoger una de las fichitas que hay en pantalla. Ya ven ahí, hay varias. Después haremos grupos. Nos van a ayudar también a una de estas herramientas que tiene el Zoom. Vamos a irnos a grupos y vamos a debatir sobre cada una de estas fichas que cada uno de los integrantes de los equipos ha escogido y tienen que derivar hacia la definición de soberanía. ¿Cómo se vincula la ficha que ustedes escogieron, que tú escogiste, hacia la definición de soberanía? Y entonces ahí habrá un pequeño y rico debate. Al final estaremos 10 minutos en grupo compartiendo lo que puede implicar, ya les decía, los alcances, los retos o las definiciones en sí. Y al final de los 10 minutos regresamos a la plenaria, aquí donde estamos ahorita, y algún representante de cada grupo, yo les propongo por la cantidad de personas que estamos convocadas ahorita, que sean 3 grupos. Cada grupo va a exponer muy brevemente en 1 o 2 minutos el resumen del debate que se haya dado. La riqueza se va a dar a lo interno de estos grupos y al final nos exponen al pleno las, no precisamente conclusiones, sino los puntos de vista, los debates, lo que se haya vertido a lo interno. Así que revisen bien la pantalla, escojan bien su fichita y Chit, si nos ayudas, nos vamos a grupos, por favor. Pasarán unos breves minutos, en automático nos vamos a ir a grupos. Una disculpa, estamos tratando de ahí resolver los problemas técnicos. Denos unos segunditos. Ahorita Chicharo nos está generando las salas para podernos irnos a grupos. Creo que ya estamos en grupos. Me dicen si ya los mandó, ¿eh? Sí, Chicharo, todo chido. Qué bueno. Ya se mandaron. Margarita, Pau, les llegó una notificación ahí al Zoom para poderse agregar a un grupo. Les pediría por favor que puedan agregarse a uno de los grupos para poder seguir con las actividades. Muchas gracias.
Muy bien, muy interesante ahí los equipos. Vamos regresando poco a poco, damos unos segunditos en lo que regresan todas las personas de los grupos. Bien interesante lo que se va generando en estos diálogos y en este pensamiento colectivo que vamos siendo, y donde pues es interesante cómo coincidimos en muchas cosas, y hay algunas cosas que a lo mejor no coincidimos, pero que es interesante platicarlas porque así podemos llegar a consensos. Muy bien, ¿quién era el equipo 1? No tuve la oportunidad de ver quién era el equipo 1, y que nos pudiera compartir cuáles son sus reflexiones, qué fue lo que se habló dentro de su grupo, que en plenaria nos los pueda hacer llegar. Grupo 1, sala 1. ¿Quién es el vocero de la sala 1 o la vocera? Les escuchamos. Yo no supe cuál era mi equipo, qué número. Sí, yo Éramos tampoco tres, supe, Ari. la verdad. Era el tuyo, era el tuyo, Ale. No, el nuestro era la sala 2, pero si quieren le empezamos. Tenemos una vocera. ánimo. Venga, venga. Carmelita, te escuchamos entonces, adelante. Sí, bueno, sí, se escucha, es que se me va Sí, Te se oye, escuchamos, te Carmelita. escuchamos. sí, a ver, sí, bueno, entonces vamos a agarrar de todo un poco, ¿verdad? De todo un poco, ¿verdad? Lo que hablamos y lo que pude escuchar y entender ahí sobre la soberanía, que es que es una autoridad en la que reside el poder político, ¿verdad? Como con el derecho, el poder, la nación, el pueblo, la patria, el poder político, y también por ahí, ¿verdad? Dios, el derecho, como decía un compañero por ahí, es el derecho de la reglamentación. Entonces aquí es donde está un pueblo unido, pues tiene que haber, como decía, una ley, ¿sí? Para que pueda tener con su derecho de tener un poder. Y ahí tenemos que ir sembrando entre todas esas comunidades, entre un pueblo, para que pueda ser una gran nación. Tenemos que sembrar mucho amor, ¿sí? Mucho amor al prójimo, mucho amor de dar, mucho amor de corazón a corazón, para poder que sea un gran pueblo con mucho poder, para poderle dar, fortalecer a una gran nación, y así poder salir, que sea una patria que muy respetuosa, ¿sí? Por varias, no nada más aquí, sino por el mundo entero, ¿sí? Es más lo que entendí, no sé. Muchas gracias. Sí, yo quisiera complementar que también se resaltó, otra compañera decía que iba de la mano pueblo y democracia, lo vinculaba con soberanía, y además de lo que ya comentó, sobre eso versó la charla en nuestro equipo. Éramos la sala 2. ¿Vamos a la sala 1 o a la 3? ¿Quién está listo para que comenten? Si quieres de tu equipo, Sari, para no hacernos bolas, de qué equipo eran ustedes y que nos compartan, y ya por último, pues el que se llama. Adelante. Pues no sé, uno de los compañeros, Ángel o Juan Carlos. Sari, tú hasta te aventaste un poema muy bonito, así que Es yo diría, cierto, Sari. yo diría que lo relacionaras con el poema que nos dijiste y con las palabras que usamos, que fue democracia, soberanía, Dios. Que
creo que está para que tú lo comentes. Híjole, es que no recuerdo, es de Fray, no me acuerdo si es de Fray Bartolomé. No es el poema, me sé solo la primera parte que dice: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, tampoco el infierno tan temido por dejar por ello de ofenderte. Y entonces, bueno, yo les comentaba a los compañeros, a Juan Carlos y Ángel, que ellos ya habían comentado la cuestión de la democracia y la soberanía, y pues había un pequeño pues diálogo sobre qué era más importante, ¿no? Si la democracia o la soberanía, y pues decíamos que, bueno, creo que no sé si llegamos a alguna conclusión, pero algunos decíamos que, bueno, yo decía que estaba como que iban de la mano. Juan Carlos decía que pues era que sin soberanía no había democracia, porque para poder pues elegir tenías que tomar decisiones soberanas. Entonces hacíamos esta relación, ¿no? Que para que sea algo con democracia, pues debemos de tomar decisiones soberanas ahora sí que en todos los aspectos. Y yo lo vinculaba con Dios de esta manera, viendo, bueno, también haciendo la acotación de que es una palabra o un tema controversial, la cuestión de Dios, pero que desde mi particular punto de vista, pues veía como esta relación con Dios, aquella en donde nosotros pues tenemos esa creencia hacia ese ente o forma o lo que ustedes, como ustedes quieran llamarle, pero no de una cuestión dictatorial, ¿no? Sino de esa consideración de Dios como con nuestro libre albedrío, donde podemos tomar decisiones y donde pues este Dios nos ve a todos como una comunidad o somos una comunidad, y no es dictatorial, ¿no? No dicta cómo debemos hacer las cosas, sino más bien creo que se rescata la cuestión del amor a la comunidad. Si no lo expliqué bien, pues compañeros, adelante. No, al contrario, Sari, muchas gracias por compartirnos ahí el fragmento de ese poema que me di a la tarea de verlo en internet. Es de Rubens y una parte de él y una parte es anónima también de este poema, que ojalá puedan leerlo. Se llama No me mueve mi Dios para quererte. Muchas gracias, Sari. Juan Carlos, Ángel, algo que quieran complementar del equipo, que quieran decirnos del tema. ¿No? Entonces pasamos al siguiente equipo. Adelante. Gracias, compañeros, compañeras, compañeros. Sí, éramos el equipo 1, ya revisamos. Un equipo ahí norteño, con banda de Nuevo León y de Chihuahua y de acá de Baja California. Una interesante y nutrida plática, un intercambio de saberes poco convencional, pero muy nutrido. En los conceptos, colectivamente, ahí intercambiando ideas, pues sí llegamos a conclusiones pues, que nos parecen interesantes para compartir aquí con la banda. En la cuestión de soberanía, pues sí, la planteamos como este proceso que ha sido incluso tergiversado por términos tecnócratas, ¿no? Aplicamos la soberanía y la relacionamos directamente con el concepto pueblo y al pueblo como un sujeto histórico de nuestro siglo XXI, superando conceptos del siglo pasado como clase, vanguardias, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy creemos que el pueblo es donde reside un poder que legitima el ejercicio político de toma de decisiones democráticas como sujeto activo y protagonista del cambio, mucho más global, mucho más heterogéneo, que es el pueblo, ¿no? Entonces ahí entendemos que la soberanía reside en este sujeto políticamente activo y heterogéneo, mucho más amplio que aquel del siglo pasado que si bien heredó
formas y concepciones de lucha bastante interesantes y fructíferas, como lo fue el concepto de clase, hoy creemos que es el pueblo, ¿no? De forma mucho más amplia y que en él reside la soberanía, fuera de las nociones tecnócratas, ¿no? Que incluso relacionamos con la cuestión del derecho, ¿no? O sea, el derecho positivista, ¿no? El derecho como algo ajeno a la naturaleza misma, ¿no? Que debe de ser impuesto por una especie de contrato social y que incluso se estudia como una especie de ciencia, ¿no? Con las ciencias jurídicas. Creemos que la noción de derecho que debe de regir es la del derecho humano, ¿no? Un derecho propiamente interno de el quehacer de los seres humanos, ¿no? Más allá que de este derecho ajeno, ¿no? De este derecho fuera de mí, ¿no? Y que incluso alguien más me lo entrega, ¿no? Esta noción muy positivista del derecho, incluso eurocéntrico, ¿no? Al final el derecho bebe del derecho romano, o todas las nociones de derecho beben del derecho romano y no de esta integridad, ¿no? De una serie de atribuciones que el ser humano tiene per se por su condición humana, así, tal cual, ¿no? Vinculamos también la democracia con este proceso también alejado de la democracia tecnócrata y representativa, y abogábamos por una nueva forma de democracia, es la democracia popular o la participativa, en donde ya no solamente es el consenso de las mayorías a través de canales que proporciona el Estado, sino un consenso dialógico que viene pues del diálogo constante, presente en todas las dimensiones de nuestro quehacer, y que debe de ir vinculando precisamente nuestra participación en ese sentido, en una democracia como un medio para nuestro quehacer político y no como un fin de nuestro quehacer político, ¿no? Más bien el camino por el que transitan las victorias populares y no ¿no? Este final que incluso pues a veces es hasta insípido, ¿no? Y pues básicamente es cuanto, fue una tremenda discusión. Es cuanto, compañeros, compañeras. Muchas gracias, Tito. Quisiera preguntarle a Jimena, también si quiere complementar o darnos sus opiniones aquí en pleno, en la plenaria. ¿Jimena Chávez o Jimena Reyes? Ambas Jimenas, ya me contaron que estuvo muy buenas las aportaciones. Venga. Sí, fue una locura. Muy padre, la verdad es que estuvo muy emocionante. No, pues la verdad Tito lo dijo muy bien. Lo comentó muy bien Tito. Yo estaba un poco confundida, la verdad, porque yo creía que teníamos que hablar de democracia. Pero ya ahí me aclararon el punto. También Paola estaba en el equipo. Vas, Jimena. No, pues él lo explicó muy bien. Dijo todo lo que dijimos. Ok, muchas gracias. Continuamos entonces. A lo largo de ¿podemos regresar, Chita, a la presentación, por favor, en pantalla? A lo largo de la historia, este concepto de soberanía, que es el eje central de esta charla, de estas discusiones, de este intercambio de opiniones, ha ido transformándose. Aquí ya les advertía antes, no vamos a llegar a una única conclusión, vamos a conocer diferentes modos evolutivos que ha tenido el concepto, vamos a conocer un poco de algunos posicionamientos al respecto, y al final conoceremos cómo el Estado mexicano y el pueblo mexicano y sus representantes han aterrizado en su constitución esta determinación
de la soberanía. Como para nosotros, como México, como país, lo hemos traducido en una legislación muy fuerte, muy sólida, pero iremos hablando de esta evolución, precisamente hablando del propio concepto. En sus primeros principios no existía en sí esta abstracción de la soberanía. De lo que se hablaba era del soberano. No había la abstracción, sino el sujeto concreto, que en este caso era Dios. Bueno, hablando en términos históricos, era Dios, y de Dios derivaba la ley natural que dictaminaba cómo debían suceder todas las cosas en este planeta, cómo debía suceder el crecimiento de la naturaleza, el desarrollo de los ríos, el cauce, las relaciones familiares, las relaciones de poder, de gobierno. Todo era dictaminado a través de lo que se llamaban leyes naturales, que, como ustedes saben, pues la representación de Dios en la tierra, pues la Iglesia Católica instaurada, ellos eran los voceros, así es como se presentaban ante la sociedad, de la ley divina. Entonces se derivaba que el soberano supremo, que era Dios, le cedía esa voz de mando como vocería, pues al papado o a los representantes católicos. ¿Quiénes eran los soberanos? Ellos dictaban las leyes de cómo debían ser los premios, los castigos y todas las disposiciones gubernamentales, las finanzas, la educación, en fin. Eso fue en esos primeros principios de este concepto de el soberano. Esta idea fue evolucionando con las revoluciones sociales, con las transformaciones, y entonces pasó de ser una cualidad de un sujeto a ser una abstracción de una sociedad. Y entonces ya no se hablaba de el soberano, sino de la soberanía. Es como hablar, una cosa es hablar de el pobre y otra cosa es hablar de la pobreza. En términos de soberanía, fue producto de revoluciones sociales que nació la abstracción hacia la soberanía, y se mantuvo ahora sí la definición de qué significaba esa abstracción de la soberanía. Cuando era el soberano, cuando no era la abstracción, sino era el sujeto per se, pues no había duda, se trataba de que él dictaminaba las leyes, las formas de organizarnos. Pero cuando vino la transformación a esa abstracción de la soberanía, vinieron estas definiciones, y es de donde vienen las etimologías, los significados, que significa algo que está sobre todo. Incluso la soberanía en su máxima expresión, pues es un concepto superior a cualquier instrumento jurídico, a cualquier constitución, a cualquier constituyente, y eso le da una dimensión política al concepto. Es un poder que se ostenta, no solo que se presume o que se invoca, sino que se ostenta y se ejerce. Las nacientes repúblicas, después de las monarquías, que también los reyes eran los soberanos en su época, las nacientes repúblicas empezaban a depositar este poder supremo de la soberanía en diferentes instancias sociales y políticas, en representantes o en líderes que ejercían propiamente el poder. Gracias a esa cualidad soberana de esa república o de esa federación, es que se dictaban entonces las leyes. Las leyes vienen a ser un producto del ejercicio de la soberanía. Es un poder de decisión, como lo ponemos aquí en la pantalla, y la soberanía es aquella que no está sujeta necesariamente a leyes escritas, entendida la soberanía desde su dimensión política, como fue en las nacientes repúblicas. Aquí hay ya varios debates que, con las definiciones teóricas de la soberanía, empiezan a dilucidarse posicionamientos. Y entonces aquí en pantalla les pongo el ejemplo de Bodin, quien habla de esto, de la soberanía es el poder de decisión. Ya se habla del concepto, como les digo, aquí evolucionó de el soberano, que era un sujeto, a un concepto, que era el poder de decisión. Después Thomas Hobbes, 1670, o sea, hace varios siglos, él
ya introducía en otro escalafón, digamos, de evolución social y teórica, la ley natural que derivaba de Dios con la ley civil. Él lo pone como algo equiparable. Aquí hay un gran aporte porque empieza a tener cabida el poder de decisión de las sociedades, que es la ley civil, cuando antes el poder de decisión del pueblo, de los grupos sociales, no tenía ningún peso político sobre las decisiones, pues todo era determinado por el soberano. Aquí ya se empieza a teorizar de que si bien existe una ley natural, también existe una ley civil, y Hobbes las pone como algo al mismo nivel. Él dice que la ley civil está escrita y la ley natural no, pero están conviviendo para el desarrollo de una nación, de una sociedad, de manera casi que igualitaria. ¿Podemos poner la siguiente, Chit, por favor? Después viene otro de los grandes, Juan Jacobo Rousseau, 1762, también pues hace varios siglos, en donde él introduce, obviamente también producto de luchas sociales, la teorización al respecto de el pueblo, la categoría de pueblo, la dimensión social, política y económica del pueblo. Y entonces él dice, la soberanía está en el pueblo, en la colectividad. Cada ciudadano es soberano y súbdito al mismo tiempo. Aquí derivan debates también sobre si la soberanía, al ser popular, es decir, al radicar en el pueblo, viene a ser o no la suma de los poderes individuales de cada miembro de esta colectividad. Algunos dicen que es así, que es la suma de los poderes individuales, pero otros dicen que no, que la soberanía popular se da solo en tanto colectividad, es decir, cuando las personas están congregadas, cuando están asociadas, cuando están como colectivo, es cuando cobra dimensión el ejercicio de la soberanía. Después también está el abate Sieyes, no sé si lo dije bien, 1789. Él dice que la soberanía radica en la nación y no en el pueblo. Aquí hay otro debate que todavía se puede escuchar hasta el día de hoy, si la soberanía es propia de la nación o si es propia del pueblo. ¿Cuál sería una gran diferencia aquí? Pues que la nación viene a ser un acuerdo político de una institucionalización de, por ejemplo, una república. Una nación es como lo naciente, es un nuevo orden de las cosas a nivel político y administrativo, y solo en ese nuevo orden de las cosas, en ese nuevo poder organizado, nacional, es donde puede depositarse o ejercerse la soberanía. Otros dicen que eso no es así, sino que la soberanía, al entender de Rousseau, es el pueblo en sí mismo. En México hay debates también sobre el tema de lo nacional, porque, por ejemplo, en materia de derechos indígenas, los territorios no son territorios de la nación, son territorios de los pueblos. Sin embargo, se entiende que pues el gobierno, los gobiernos estatales, federales, son administradores de esos bienes de la nación. Y bueno, ahí hay muchos debates sobre cómo se ejerce, cómo se expropia, cómo se utiliza un territorio, no solo a nivel de tierra y de extensiones territoriales tangibles, sino también intangibles, como puede ser el uso del espectro electromagnético, que según la Constitución es parte del territorio nacional. Ahí hay esos debates, si depositamos el poder en la nación o si depositamos el poder en el pueblo. A México, que tenemos tanta diversidad cultural, no ha habido un consenso para reconocer a cada pueblo como una nación, sino que hay un pacto federal, hay un pacto soberano, en donde cada estado de los que componen este gran país, a su vez también ejerce una soberanía, y entre todos, en otra dimensión y en otro nivel, hay una soberanía federal también, o federalizada. A diferencia, hay otras naciones, como ustedes saben, como el caso de Bolivia, en donde ellos, por soberanía, en un ejercicio también de soberanía,
en su último Congreso Constituyente, decidieron llamarle a su país plurinacional. Ellos, a cada uno de sus pueblos originarios, le confieren la categoría de nación. Eso es algo que en México no pasa, pero ahí hay también, como les decía, esos debates sobre si la nación o las naciones en un mismo territorio, cómo se puede ejercer el poder, cómo se asume la soberanía. Hay tres componentes, pasando al siguiente punto de esta categoría política de la soberanía, que están en pantalla: territorio, pueblo y poder. Son la triada que le da estructura a la soberanía. Y también en otro ámbito de ideas, en el derecho internacional, como está aquí en pantalla, hay otra dimensión de ejercer la soberanía, en donde el Estado, los Estados-nación o los Estados plurinacionales pueden ejercer sus poderes a lo interno, sin que eso contravenga a la sociedad internacional. Algunos le dicen la comunidad internacional, pero también ahí hay otro debate porque pues los países poco tienen en común, prácticamente nada, ni religiones, ni idiomas, ni sistemas económicos o políticos. Si acaso algo que ha venido siendo común pues es el neoliberalismo, pero más se habla de una sociedad internacional en vez de una comunidad internacional, siendo justos a las dimensiones de los conceptos, y que en este derecho internacional pues queda muy clara la idea de soberanía. México, en tanto soberano, pues puede determinar sus leyes, sus constituciones, sus poderes, como cualquier otro país en el mundo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Sí. Muy bien, aquí vamos a ir aterrizando después de estos debates si la soberanía recae en el pueblo, si recae en sus representantes, si recae en la nación, si recae en Dios. ¿Cuál ha sido el acuerdo político que hemos tenido en este país? Aquí le voy a pedir a alguno de ustedes que me ayude a leer este párrafo. Es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, título 2, capítulo 1, de la soberanía nacional y de la forma de gobierno. Con esta redacción, que es de 1917 y que sigue vigente al día de hoy, nosotros transitamos de la categoría política en materia de soberanía a una categoría jurídica. Y la categoría jurídica no sustituye a la política, eso puede quedar claro. No sustituye, simplemente es una instrumentalización de la soberanía. Cuando lo ponemos en nuestras leyes, cuando lo ponemos en nuestra Constitución, es una modalidad de soberanía que está reglamentada y que es obligatoriedad, es una obligación para el Estado darle cumplimiento, darle certeza. Pero no sustituye. La categoría jurídica que ya nosotros le hemos dado a la soberanía en nuestra Constitución no sustituye a la dimensión política de la soberanía que podemos estar ejerciendo. Así que alguien de aquí que nos quiera ayudar a leer este artículo, por favor. Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Artículo original, decreto oficial del 502/1917. Muchas gracias, Ari. Aquí se determina, ya saben ustedes, después de la Revolución Mexicana, que la soberanía es depositada en el pueblo. Vamos a la siguiente, por favor, Chit. La siguiente, y alguien más que nos ayude a leer el siguiente artículo del mismo capítulo de nuestra Constitución, por favor. Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Muchas gracias. Aquí es un artículo que fue reformado en 2012 y 2016 y ya se establece que si bien radica en el pueblo,
en el artículo 40 dice que es voluntad de este propio pueblo constituirse en una república representativa, y entonces aquí el sujeto que ostenta la soberanía, según lo dice la Constitución, son los representantes, y que es democrática, y ya todos conocemos los pormenores del régimen democrático, que es laica, es decir, no se niega ninguna religión. Como ustedes bien saben, la laicidad no niega las religiones, simplemente las respeta y hace que el ejercicio del poder político no sea, no favorezca a uno de todos los cultos religiosos. Y es federal, aquí hay un pacto federal, la soberanía tiene diferentes dimensiones, los municipios, los estados son soberanos, pero también la federación en su conjunto tiene ese otro nivel de ejercer la soberanía. Como ustedes saben, ningún estado de los 32 es patrón de otro, no es superior jerárquico de otro. De hecho, la misma federación no es un superior jerárquico de los estados. Simplemente es un pacto federal, es ponernos de acuerdo entre todos por igual, y ahí hay otro nivel de soberanía. Aquí también habla de la Ciudad de México, que como ustedes saben, recientemente decretó su constitución, y se dice que esta federación, las últimas dos líneas dice, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Aquí ya nos dice de qué se va a tratar la soberanía cuando nosotros nos ponemos a leer los subsiguientes artículos de este título segundo, capítulo 1 de la soberanía nacional. Como les decía, esta ya es una instrumentalización jurídica de la soberanía. Vamos a la siguiente, por favor. Chit. Y alguien más que nos ayude a leer el artículo 41, es el último que vamos a leer. O yo les escojo. Estrella, ¿nos ayuda? Si quieres voy leyendo, Ale. Venga, por favor. Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. En los casos de la competencia de estos y por los de los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Párrafo reformado, 290116. Luego, la ley determinará las formas y modalidades que correspondan para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes de las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos observará el mismo principio. Párrafo adicionado, 20606-2019. Y la ahí, muchas gracias. Ahí pausa. Gracias. Aquí es para resaltar este segundo párrafo, en donde para México, para el pueblo y sus representantes, no es ajeno el tema de la paridad de género del tema de soberanía. De hecho, está inmerso. Para nosotros la soberanía tiene todo que ver y está constituida a partir de observar el principio de paridad de género. Lo dice muy clarito aquí el artículo 41. Es obligatoriedad, por lo tanto, también al ejercer soberanía, respetar, promover y implementar toda vez que sea necesario en cada nuevo departamento que se instaure, en cada nueva institución de gobierno, en cada nuevo instituto o en el gabinete de los estados y de la federación, el principio de paridad de género. Es muy, muy importante. Y después finaliza el artículo 41 ya en este tercer párrafo con lo que es el preámbulo de lo que vendrá en el resto del capítulo de esta Constitución, de este capítulo en la Constitución, sobre nuestros procedimientos en materia democrática y electoral. Eso no lo vamos a revisar aquí, pero pertenece al capítulo de soberanía toda la reglamentación y procedimentación en materia electoral y democrática de nuestro país. Vamos a la siguiente, por favor. La siguiente lámina. Ahora vamos hacia otro ejercicio de grupo. Les voy a comentar brevemente dos casos
polémicos de ejercicios de soberanía. El caso de Venezuela y el caso de Ecuador. Después nos vamos a ir a grupos, otros 10 minutitos, y a debatirlo. ¿Qué opinión tenemos? Si se apoya, si no se apoya, si tiene matices, si eso en realidad no es soberanía. En fin, no vamos a tener una única conclusión, no vamos a buscar un pensamiento único, sino que nos conozcamos, nos reconozcamos en estos debates, en estas opiniones, y pues habrá mucho que aportar porque pues en México vendrán casos seguramente similares. Ya tenemos evidentemente el tema de la reforma energética, el tema de defender la electricidad, para saber qué ha pasado en otros países y cómo nosotros vamos a asumir, cómo vamos a seguir la lucha, cómo vamos a seguirnos organizando para tener un soporte soberano y de defensa de nuestros recursos, nuestros derechos. El caso de Venezuela, pasó que en el tiempo de Hugo Chávez, en algún momento de falta de distribución de alimentos en la población, particularmente el caso de la leche, había muchas comunidades en el país que no estaban siendo abastecidas de leche. Y entonces la única vía para trasladar la leche era utilizando una tecnología que se llama Tetra Pak, que ustedes conocen, son estos botes que están forrados, triplemente forrados, y que mantienen la leche por mucho tiempo sin refrigeración y no se descompone. Sin embargo, para utilizarlo, pues Venezuela tendría que pagar la licencia, ¿cómo se llama? La patente de esta tecnología, lo cual resultaba en muchos miles de millones de bolívares, y que en un Aló Presidente, que es el programa que tenía Chávez cada domingo, él planteó el tema y dijo, bueno, ¿y por qué tenemos que pagar esta patente? Si es un recurso tecnológico que está al alcance de nuestra sociedad y es para un principio humanitario de hacerle llegar leche a nuestras familias venezolanas, ejerzamos nuestra soberanía y repartamos esa leche por todo el país con Tetra Pak sin pagar la licencia de la patente, bajo un principio de soberanía, y dio instrucciones al respecto. Dijo, ¿por qué le tengo que pagar a una transnacional si yo tengo aquí la leche, tengo la tecnología y tengo a mi pueblo que necesita, en este caso, el abastecimiento de ese líquido? Este es uno de los ejemplos sobre ejercer soberanía. El otro es el de Ecuador, en donde en el tiempo de Correa, él en alguna conferencia también así lo expuso, siendo presidente, reconocía la deuda externa que tenía Ecuador y le informó a su pueblo cómo habían sido los pormenores, los acuerdos económicos para adquirir estos préstamos, y habían sido totalmente deslegítimos, abusivos. Los presidentes anteriores habían firmado convenios y acuerdos, contratos de préstamo con unas tasas de interés altísimas, endeudando a futuro al país y evidentemente bajo principios de, bueno, no principios, bajo artimañas de corrupción, habían aceptado con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, pagar para futuro tasas altísimas de interés. Entonces Correa dice, reconozco la deuda externa, pero es absurdo que nosotros tengamos que estar pagando estas tasas de interés tan altas cuando es algo ilegítimo. Hoy por hoy, para cuando él lo comentó, la tasa de interés es tal y nos vamos a reducir el compromiso con estas instancias internacionales a una tasa de interés normal del mercado. Y vamos a pagar el interés y vamos a pagar la deuda, pero con esta tasa de interés. Eso contravenía el contrato y el convenio firmado previamente, pero Correa decía, es un ejercicio de soberanía, porque es un absurdo que nosotros estemos obligados a pagar cantidades descomunales que están muy elevadas con respecto al volumen del préstamo. Ese también fue un tema de ejercer soberanía y fue pues una instrucción del presidente que fue apoyada por la Revolución Ciudadana en su momento. Bien, pues Chit, si nos vamos a, escojan uno de los dos temas y debátanlo en su grupo. Vamos también otra vez a 3 grupos y comenten sobre estos 2 ejemplos en torno a la soberanía, a estos debates polémicos, a estas decisiones de gobierno. Como decíamos, la soberanía
está por encima de las leyes, la categoría política de la soberanía está por encima de las leyes y la categoría jurídica pues está inmersa en las leyes. Así que si me ayudas, Chit, nos vamos a grupos, 10 minutitos y regresamos a exponer en plenaria los debates que se hayan dado. Gracias, chicos. Faltan algunos por integrarse, aunque varios ahí creo que ya han tenido problemas de conectividad. Así que si les parece bien, vamos escuchando el grupo 1. Ahora sí, creo que sí éramos nosotros, donde estaba yo, pero propongo que sea Estrella quien nos pueda exponer al pleno las opiniones vertidas en nuestra discusión, que no nos alcanzó el tiempo, se nos cortó y nos regresaron a la plenaria cuando Tito todavía estaba participando. Pero venga, yo te propongo, Estrella, a que seas nuestra vocera. Bueno, compañeros, pues yo creo que yo rescato de lo que comentamos nosotros, que coincidimos en que el pueblo apoya a sus presidentes, tanto al presidente Evo, en el aspecto de que obviamente pues quiero tratar de dar a entender lo que explicaron los compañeros. En cuanto a la defensa de la soberanía de litio, de la defensa que primero era su pueblo antes que los intereses personales de ellos, siempre estuvieron protegiendo al pueblo. Entonces el pueblo respalda a esos presidentes, aún con toda la lucha mediática que hay. Entonces eso habla lo que estamos viviendo ahorita también en México con nuestro presidente, que con tantos ataques que ha tenido, el pueblo sigue respaldando y que obviamente el presidente también ve primero por los pobres. Entonces, esa parte pues la rescato, que es lo que sucedió en este caso con Bolivia, con el presidente Evo, que pues de ahí viene también la defensa de litio, de la soberanía que el pueblo respalda con ese presidente. Entonces, pues es cuanto lo que puedo aportar, compañeros. Tito o alguien si quiere complementar o vamos a la segunda sala. Sería cuánto por mi parte, compañeros. Vientos. Bueno, vamos a la sala número 2, que nos expongan sobre sus debates. Querida Brenda, éramos nosotros el equipo 2. Adelante, Brenda. Pues así es. Nosotros pues estuvimos platicando sobre el poder que nos da nuestro mismo presidente, cómo le da al pueblo que asuma el poder en todo lo que él se propone, como hablamos de la transformación, ¿verdad? Que el pueblo tenemos el derecho, nosotros tenemos la soberanía de poder votar, de poder escoger, de poder decidir. Entonces, pues, eso es lo que yo un poquito entendí. Ahí sí, mis compañeros quieren hablar un poquito más. Muchas gracias. ¿Alguien quiere complementar?
No, pues Ale, yo creo que lo que Brenda expone es, pues es básicamente la discusión que dimos, muy, muy completa. Gracias, Brenda. Gracias. Ok, muchísimas gracias. ¿Y falta el tercer grupo? Venga. Venga, Ángel. Viviana va a hablar. Ah, Ya no terminó la idea de Ecuador, con Correa y todo eso. ¿Sí? Estábamos comentando en el equipo, comentamos en realidad Ángel y yo nada más porque ya no dimos tiempo a que el resto comentara, pero platicábamos y debatíamos sobre justo cómo en los gobiernos neoliberales, la derecha, pues por un asunto de corrupción, siempre endeudan a los países y ese dinero de los endeudamientos en realidad se lo llevan esos cabrones, o sea, se lo roban pues, y después para pagar la deuda, los organismos internacionales pues someten a terrorismo a los países, ¿no? A terrorismo en términos de recorte de todo lo que tiene que ver con el bienestar, con todo eso. Y decía Ángel que justo pues esto atentaba totalmente contra la soberanía, porque jamás estos pinches, la derecha, los neoliberales, la derecha sí en todo el mundo, por ejemplo en este caso como en el Ecuador, pues endeudan sin consultar al pueblo y además porque hacen un pillaje total de los presupuestos, hay mucha corrupción, lo roban siempre y entonces van y piden dinero, pero igual este dinero se lo roban y los costos de esta robadera pues se traslada al pueblo, entonces ahí estos canijos pues atentan totalmente, o sea, no cumplen con su mandato de servir al pueblo ni pues solo sirven a sus intereses. Y en ese sentido, pues también decía Ángel que era evidente que cuando estos hijos se endeudaban tanto, pues estaban, pues él se preguntaba si estaban pues como amedrentados, amenazados, ¿no? Quienes se endeudaban y pues más bien yo decía que pues era por producto de la corrupción. Y hacía el énfasis, por ejemplo, y decíamos que en este caso del Ecuador, pues Correa estaba defendiendo la soberanía, porque esos que endeudaron previamente, así como está pasando ahorita con Argentina, que estaba el Fondo Monetario ahí tratando de apretar mucho a la Argentina, pues al final de cuentas, ¿quién endeudó a la Argentina? Pues Macri, hijo, y se robaron todo. Y entonces, así lo mismito que le querían aplicar al Ecuador, pues ahorita lo estaban aplicando a la Argentina. Y pues ahí Juan Carlos iba a decir algo, pero ya nos comimos el tiempo, Ángel y yo, y tampoco Sari ya tampoco no participó. Y pedimos disculpas públicamente. Bueno, yo. No hay democracia. Por Gracias, parte de nosotros. Ahora hay momento. Si lo quieren complementar, venga, para que escuchemos todos aquí en el pleno. Sí, muchas gracias. Bueno, yo es que estuve en el equipo 3 y luego me pasaron al equipo creo que 1 y apenas iba a hablar ahí y luego me regresaron al 3. No sé qué pasó. Yo sé que todo el mundo me quiere. Y pues bueno, el tema es que yo mencionaba era pues que Correa pues actuó, yo creo que, disculpen el perrito, actuó conforme al derecho del pueblo, ¿no? Del soberano, eximiéndolos de esa mala práctica administrativa de los gobiernos anteriores que se endeudaron y que al final ellos iban a cargar con el paquete, ¿no? Y que obviamente eso iba a generar una repercusión ahí, un conflicto internacional, pero en ese sentido el pueblo tenía tenía pues toda la cuestión de salvarse de esta deuda, ¿no? Solamente ahí yo lo que reflexionaba era pues el pueblo como soberano pues elige a sus gobernantes, ¿verdad? Pero estos gobernantes tampoco están exentos a no a utilizar sus posiciones de gobierno para actuar mal, ¿verdad? En ese sentido, el soberano tendría que actuar para
para que no volviese a pasar. ¿Y cómo puede ser? Pues a lo mejor como haciendo, digo, juzgando o llevando a juicio a estos personajes y nunca olvidando la historia, ¿no? Porque se puede repetir. Porque al final los organismos internacionales que sueltan el dinero, que comprometen a los países a bailar al ritmo neoliberal, pues van a seguir utilizando, van a querer imponer gobiernos. Yo por eso decía que sin soberanía la democracia puede ser ficticia, ¿no? Porque donde Estados Unidos pone la mira, te pone un gobierno y te hace una democracia ficticia, y pareciera que el gobierno, que la misma gente está eligiendo a sus gobernantes, pero elige a los que otro país quiere que elijan, ¿verdad? Por eso no hay soberanía. Por eso es muy importante que sí verdaderamente se ejerza, y si es en retroactivo, pues mejor todavía, para que vean quién manda, ¿no? Sería todo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Ya advertíamos que puede ser que no tengamos una única conclusión sobre qué es la soberanía, pero sí ya tenemos diferentes dimensiones de la soberanía, ejemplos en otros países, ejemplos también a todos nos derivan, como se comentó en uno de los grupos, el caso de Bolivia, nos derivan a su vez otras proyecciones de ejercicios soberanos, y finalmente tenemos que irlo aterrizando hacia nuestra labor comunitaria y nacional en esta cuarta transformación. El tejido comunitario, los principios que se están compartiendo aquí, las opiniones, los debates, van fortaleciendo este quehacer de a pie, que estamos con una convicción de una transformación. A veces pareciera invisible, pero es muy sustantiva, es muy sólida, es un cimiento que finalmente le va a estar construyendo un soporte al compañero presidente y a nuestros representantes para estos ejercicios de soberanía. Es nuestra responsabilidad comunitaria, social, familiar, individual, como con la capacidad de agencia, como individuos y como colectivos, dar ese soporte de ejercicios de soberanía y proponer debates, proponer organización. Si pasamos a la siguiente, Chit, por favor, vamos a ir cerrando ya esta presentación, se nos fue el tiempo, así que va a quedar como tarea para que lo debatan en sus propios círculos, en sus propias comunidades, en sus propias actividades comunitarias, cómo se aterriza este tema de soberanía cuando se trata de la defensa, el uso, el usufructo de nuestros recursos naturales, de nuestros recursos eléctricos. ¿Qué pasa cuando nuestros recursos están en manos privadas? ¿Cómo defender lo que nos es propio? Es ahí donde las comunidades pues tenemos mucho que aportar, mucho que decir, mucho que defender. Aquí pues ya no nos da tiempo para entrar a estos debates en este pleno, pero sí a que cada uno de nosotras, de nosotros, continuemos este debate hacia aterrizar ejercicios concretos de soberanía y de organización con una visión crítica y con una visión comunitaria, con una visión muy participativa y proactiva de nuestra responsabilidad social, nuestra responsabilidad política y nuestra responsabilidad histórica, diría yo, como capacidad de agencia en materia de soberanía que cada uno de nosotros tenemos en lo individual y en lo colectivo. Así que estos planteamientos que están en pantalla quedan de tarea para el debate en sus localidades. Vamos a la siguiente, por favor, Chit. Y aterrizar diciendo qué hacemos en la comunidad, cómo lo construimos. Hay ejercicios de difusión, de divulgación de la narrativa, el discurso y las decisiones de presidencia. Hay promoción, difusión de las decisiones de gran calado que ha tenido también el Partido Movimiento. ¿Y qué más actividades podemos ir realizando en nuestra comunidad? Estos debates como los de esta sesión y todos los que son parte, todas las sesiones que son parte del modelo EPC, van encaminados a estos ejercicios de soberanía, esta dimensión que pues nos compete a todos y que es irrenunciable. Nosotros somos agentes activos que estamos en medio de esta transformación que a veces no se ve, pero que desde fuera, y si nos quedamos quietos un poquito, vemos cómo sí se ha venido transformando este país
a través de personas como las aquí reunidas, en sus comunidades, en sus historias. Vean un poquito en los días hacia atrás y hay mucho camino recorrido, hay muchas experiencias logradas, bien logradas, y hay que seguir compartiendo estas dimensiones políticas, estas dimensiones de la cuarta transformación y esta conciencia de revolución, esta conciencia de soberanía, esta conciencia de transformación. Por último, quisiera rematar en estos últimos 3 minutos. Chit, si me ayudas proyectando el otro link, que es otra de las dimensiones desde la visión del Ejecutivo, es decir, desde Presidencia a través de la Secretaría de Gobernación. Como ustedes saben, pues el gabinete pues son los brazos administrativos del poder político y del gobierno central. Y la Secretaría de Gobernación tiene en línea una definición sobre soberanía. Ya veíamos la dimensión jurídica en la Constitución y ahorita leeremos lo que es el posicionamiento de la Secretaría de Gobernación en materia de soberanía. Chit, si puedes proyectar abres el archivo y compartes el navegador y Sí, ya podremos leer. Sí. Y si me ayudan una persona por párrafo y lo leemos, es importante. Discúlpenme aquí la sábana de texto, pero me parece importante porque estas letras son un fundamento de todas nuestras acciones, nuestras actividades en materia de soberanía. Permíteme, güey. Sí, gracias. Pues puedo decirles, hay muchos ejemplos y vendrán muchos casos en cómo México ha ejercido su soberanía desde la conformación de su constitución final, la de 1917. Hay quienes sostenemos la apuesta por un nuevo constituyente. Hay quienes dicen, no hay que hacer un nuevo constituyente, simplemente hay que darle debido cumplimiento a nuestra constitución, que en su momento pues fue de las más avanzadas en materia social. Esos debates también son propios de la soberanía de un pueblo soberano. Vienen defensas como esta lucha que finalmente ganaremos a favor de nuestros recursos energéticos, de nuestros recursos eléctricos. Hay mucho que aportar desde los recursos naturales que este país tiene y que en muchas ocasiones, como el caso también de la minería, pues han caído completamente en manos privadas. Bien, ya tenemos en pantalla lo que es la página del Sistema de Información de la Secretaría de Gobernación y es lo que para nuestro ejecutivo, nuestro poder ejecutivo, es soberanía. Si me ayudan una persona por párrafo, por favor, y con esto rematamos esta sesión. Nomás más cerca. No alcanzo a ver. Soberanía se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder en sus representantes. La soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Este principio señala que la Constitución es el fundamento o la base principal del ordenamiento jurídico, por lo que no puede existir norma que esté por encima de esta. Gracias. ¿Quién le sigue? Conceptualmente, el término permite a la racionalización jurídica del poder político, o sea, la transformación del poder de hecho en poder de derecho. Históricamente, el concepto aparece junto con el Estado moderno en el siglo XVI para describir el poder estatal único y exclusivo sujeto de la práctica. De la política. Pero venga. Aquí. Sí. Norberto Bobbio resume que el concepto político jurídico del término sirve para indicar el poder de mando en última instancia en una sociedad política y, por consiguiente, para diferenciar a esta de otras asociaciones humanas en cuya organización no existe tal poder supremo, exclusivo y no derivado. Así,
La idea de poder supremo define a la soberanía y a su presencia es inherente a la aparición del Estado. Con las revoluciones burguesas, el concepto pasó de la idea del poder supremo del Estado a la del poder supremo de la voluntad general del pueblo o la nación. Gracias. ¿Quién le sigue, por favor? Entre las principales características que describen la soberanía es que es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible. Es absoluta porque define a un poder originario que no depende de otros, ni está limitada por las leyes. Es perpetua porque su razón trasciende a las personas que ejercen el poder y, a diferencia de lo privado, es imprescriptible e inalienable. Muchas gracias. ¿Quién continúa? Otra descripción del término se puede entender desde 3 ópticas de su carácter: limitada, absoluta y arbitraria. La primera concibe la soberanía como bloque, la cual tiene límites naturales en el contrato del que surge, Constitución, y por el pueblo, de quien es un mandatario. La segunda, proganada por Hobbes y Rousseau, contempla que el poder soberano no tiene límites jurídicos, pero su poder obedece a una racionalidad técnica o moral, voluntad general. Y la tercera, que considera que el poder soberano es la expresión en ley del interés del más fuerte. Muchas gracias. Por último, ¿quién le da el último párrafo? Según la Constitución Política en México, la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para el beneficio de este. Por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de cada estado y de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Bien, pues este es el posicionamiento desde el Ejecutivo, como les decía, en materia de soberanía, y que es una herramienta para nosotros, es un poder supremo que ostentamos nosotros y que se instrumentaliza a través de las representaciones democráticas que hemos implementado en nuestra república. Pues muchas gracias por su tiempo, nos hemos pasado 4 minutitos de las 10. Gracias por esta sesión, por sus aportes. Repliquen estos debates en sus localidades, en sus comunidades, y nos veremos en la siguiente sesión. No sé si alguien quiere dar algún cierre, y si no, pues nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias, Palomino, por la moderación, y a Chit por la parte técnica. Gracias a todos por sus opiniones. Muchas gracias a todas, todos. Buenas noches. Gracias, que pasen bonita noche. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, nos vemos.